Hola, espero que estés muy bien, espero que estés teniendo una muy buena semana. Dios te bendiga, yo soy Calderón, bienvenido al episodio número 98 de Serpientes y Palomas. Nos acercamos cada vez más al episodio 100 y recuerda que ya lo había comentado en algún episodio anterior, quizá no lo habías escuchado, que llegando al episodio 100, o más bien el episodio 100 como tal, te voy a contar mi testimonio, porque aunque he comentado ciertas cosas, no me he puesto a platicarte realmente y pues no quería yo empezar nunca, ni fue mi intención, que los primeros episodios o el primer episodio tratara de mi testimonio, sino que primero quería compartirte de la Biblia, de Dios, de lo más importante, y ya más adelante dije hablaré de mí, porque lo que me interesa más que tú conozcas es la palabra de Dios, a Dios mismo, que todos estos episodios, cada semana, como lo hemos hecho este año ya, te ayuden a acercarte más a Dios, que te ayuden a aprender cosas y entender cosas sobre Dios que te lleven a aplicarlo en tu vida, no solamente a decir aprendí cosas nuevas, sino que te lleven a buscar a Dios y ver a Dios de una manera diferente y eso te lleve a acercarte a Él también de manera diferente o más seguido o con otra mentalidad y que pues al conocer más a tu Padre Celestial puedas tener una relación más íntima con Él, puedas acercarte de una manera distinta quizá como habías escuchado que se debía hacer o con ciertas ideas que pensabas que venían en la Biblia y que no eran de la Biblia. Entonces, ya llegando al episodio 100 después de 100 episodios, de 99 episodios te voy a poder comentar y te voy a platicar como tal de mi testimonio, de cómo fue que yo conocí a Dios y pues estamos cerca ya de eso. De hecho, este que es el episodio 98 y el 99 te lo voy anunciando. El 99 no va a ser como que una continuación como tal, pero hoy vamos a hablar del rey David, como ya sabrás, por el título del mensaje o del episodio más bien. Y la siguiente semana voy a retomar un poco la historia de David, no como tal continuar el tema, sino que hoy vamos a ver bastante de David y la siguiente semana voy a retomar la vida de David usando el que ya lo habíamos visto hoy para hacer otro punto y hablar de otro tema como tal, pero pues ya lo tengo planeado y esta semana, como te estoy diciendo ya, vamos a hablar del rey David. Entonces, ¿qué te parece si me acompañas a el libro de Primera de Samuel en el Antiguo Testamento, Primera de Samuel capítulo 16, porque quiero que veamos algo muy importante. Esto y seguramente si es que tienes algún tiempo en la iglesia o como cristiano, si no, pues puede ser que no, pero o incluso puede ser que sí, pero sobre todo en el ámbito cristiano y hace ya algunos años se hablaba mucho de esta idea y todavía le llego a escuchar de que debes derrotar a tus gigantes, de que debes ser como David y esta idea que también ya lo hemos mencionado en algunos episodios, ¿no? De ponernos a nosotros como los personajes de la Biblia, decir, ah, yo sería David y cómo me vería yo como David y cómo sería yo como David. Sin duda, sus historias sirven bastante y nos, por algo están en la Biblia, pero en el Antiguo Testamento sobre todo, al ser un tanto complicado y ser pues son libros, no es un libro, sino ser tantos libros que a la gente se les hace muy complicado de pronto como comprender o, o ver, relacionar a ese Dios del Antiguo Testamento y decir, es que el Dios del Antiguo Testamento era diferente, no era como Jesús en el Nuevo. Jesús es Dios, obviamente, que ahí hay una contradicción porque pues es el mismo. Jesús era Dios en el Antiguo Testamento y también es en el Nuevo, no es como que de pronto se convirtió en Dios. Entonces, pero al ser el Antiguo Testamento un poco más desafiante quizá para los cristianos modernos, llegamos a tomar el Antiguo Testamento y llegamos a verlo de ciertas maneras. Una de ellas, o bueno, otra de ellas es tomar las historias como moralejas y que esto se ve mucho, sobre todo en las historias con los niños, pero también con los adultos sigue siendo lo mismo, ¿no? Como que tomamos las historias de Moisés, de Noé, de David, de Sansón y se toman como hay que aprender la moraleja de esa historia. O tomamos a los personajes como eh, modelos de ejemplo, ¿no? Como personas a los que debemos imitar. Son como ejemplos básicamente, no decir, ah, es que David era así, nosotros debemos ser como David y debemos ser como Moisés y debemos ser como Noé. Y como te digo, obviamente esto no es rechazado por la iglesia o por los creyentes porque en parte pues es cierto, deberíamos ver su ejemplo y aprender de ello, pero lo malo es llevarlo más allá
y tomarnos y ponernos a nosotros siempre en la situación del personaje y decir, bueno, yo hubiera hecho así, o yo estoy pasando de esto como tal. Y es donde se pierde un poco el propósito. Es por eso que hoy quiero hablarte del Dios del rey David, no del rey David para que te pongas en la situación del rey David y digas, sí, yo debo ser como David y debo derrotar a mis gigantes y enfrentarlos. No, porque lo que vamos a ver hoy es lo que hacía David. David, de hecho, ponía el énfasis ni siquiera en él mismo, sino que vamos a ver que David ponía el énfasis en su Dios. Y si David hacía eso, uno diría, bueno, si vas a tomar de ejemplo a David, toma de ejemplo el poner tu esperanza, como lo hacía David, en su Dios, que es tu Dios también, que es lo maravilloso. Entonces, vamos a estar viendo 1 Samuel capítulo 16 y 17, y realmente mucho de este episodio va a ser leer. Voy a dejar que la Biblia nos hable, obviamente voy a hacer intervenciones, pero voy a dejar que la Biblia sea la que teniendo esto en mente que te estoy hablando, que pongamos que veamos a David y hagamos lo que él hace, de poner la mira en Dios para que lo veas, vayas viendo y vayas notando esto que hacía David, porque realmente pues eso es lo que deberíamos tomar de ejemplo de David, no ponernos en la situación y decir, yo voy a ser como David, porque mi problema con esto principal es, ponemos los ojos en la persona como si la persona hubiera sido la del mérito, que tiene mérito, pero no es como que David, y yo creo que el mismo David diría, yo no fui el que derrotó como tal a Goliat, y yo no fueron por mis fuerzas, no fue que yo, es que fue Dios, y él mismo lo va a decir, quizá tú si nunca has leído parte de la historia de David de la Biblia, seguramente lo conoces, ¿no? Y conoces las mañanitas que no vienen en la Biblia, pero seguramente conoces parte de la historia, es parte de la cultura popular el saber que David derrotó a Goliat, un gigante, pero quizá como tal leído de la Biblia nunca lo habías escuchado o leído. Así que esta semana va a ser una buena semana en este episodio para que o lo leas junto conmigo o lo escuches. Así que, ¿qué te parece si vamos ahí? Que hay mucho que podemos sacar de esta historia. Vamos a 1 Samuel capítulo 16 para que entiendas un poco el contexto. Ya había habido un primer rey en Israel. David no era el primer rey, no fue el primero. Tenemos el rey Saúl, pero Saúl se equivoca, se rebela, desobedece y es desechado como rey. Y entonces tenemos que Samuel, de quien toma nombre este libro, estos libros de primera y segunda de Samuel, es un profeta y él fue el que ungió por primera vez a Saúl como rey del país de Israel. Y ahora está triste porque tiene muy buena relación, pues conoció a Juan, conoció a Saúl de joven y al ver cómo ha caído y cómo se ha rebelado y ha desobedecido y ha sido incrédulo, pues está triste obviamente, pero Dios siempre tiene un plan. Vamos a ver entonces cómo en esta situación donde ya le dijeron a Saúl, Saúl, Dios te ha desechado como rey, te has desobedecido, ya no vas a ser tu rey. Y en este, que no sabemos cuántos días, semanas habrán pasado, en este periodo de tiempo Samuel obviamente está triste porque pues el pueblo de Dios se va a quedar sin un rey, el rey que está pues no es muy buen rey y Samuel no sabe qué va a pasar porque ama al pueblo como tal, porque es el pueblo de Dios y quiere que sigan a Dios y obedezcan a Dios, y él sabe que esta situación va a complicarla mucho para el pueblo de Israel. Entonces, algo así es lo que está sucediendo cuando llegamos a 1 Samuel, capítulo 16, y pues vamos a leerlo. Recuerda que estoy leyendo yo de la Reina Valera 2015, actualizada, entonces puede ser que se oiga un poco distinto a la versión que tú lees, pero pues es la Biblia también. El versículo 1 dice así. Entonces el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo has de llorar por Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena de aceite el cuerno, y ve, yo te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he provisto de un rey. Entonces aquí tenemos, desde el primer versículo de este capítulo, es algo interesante porque Dios le dice a Samuel, ya no sigas así. Y no es como que a Dios se le cerrara el mundo, como usamos la frase nosotros, porque aquí le dice Samuel, yo ya me he provisto de un rey. No dice me proveeré o veremos si busquemos, dice yo ya tengo a alguien que va a ser el rey. Entonces aquí es algo muy bueno y eso seguramente animó a Samuel, aunque también lo llenó de preguntas, ¿no? De que, caray. Y es las preguntas que todos tenemos cuando leemos la Biblia. Entonces tú ya sabías que iba a pasar, decretaste que pasara, sabías o no, lo dijiste o no, y va a suceder de cualquier manera. Y son ese tipo de preguntas que todos nos hacemos, pero no es el episodio para
ponernos a analizarlas. Versículo 2 dice, Samuel preguntó, ¿cómo voy a ir? Si Saúl se llega a enterar, me matará. A este punto había llegado Saúl, de mal. El Señor respondió, toma contigo una vaquilla del ganado y di, he venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí, que es el padre de David, invita a Isaí al sacrificio. Yo te enseñaré lo que has de hacer y tú me ungirás al que yo te diga. Ungirás aquí es derramar el aceite que es simbólico, se supone que usaban un aceite que Dios les había enseñado a hacer o les había mandado a hacer con instrucciones específicas desde que estaban en el tiempo en el desierto, después de que salen de Egipto. Y es un simbolismo, el aceite representa al Espíritu Santo básicamente, y el acto de ungir a alguien, especialmente de parte de un profeta, que no era como que cualquiera pudiera andar ungiendo, el que un profeta ungiera a alguien más, pues estaba diciendo, este es algo especial y representaba y se hacía para llamados, para confirmar cierta posición. De hecho, Jesús se le llama el Mesías o el Cristo, y estos dos títulos significan lo mismo, es el ungido de Dios. Y son dos palabras diferentes porque una está en hebreo y la otra está en griego, pero significan lo mismo. Y el ungido, ¿no? Un ungido, porque ungidos hubo varios en la Biblia, pero el ungido sabemos que es Cristo, Él es el ungido. Solamente para que tengas ahí un poco de contexto con estas palabras y términos que quizá no conozcas tanto o ya habías escuchado y se te había olvidado un poco a qué se refería. Entonces le dice que van a hacer esto. Versículo 4 dice, Samuel hizo lo que dijo el Señor. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo temblando y preguntaron, ¿es pacífica tu venida? ¿Por qué? Porque habían pasado cosas anteriores con Saúl y obviamente todos sabían. Samuel también era hombre de armas tomar, tenía su carácter, entonces por eso le tiene un poco de temor y pues es alguien de autoridad. La Biblia nos dice que todos en Israel reconocían que Dios obraba a través de Samuel y que Dios le hablaba a Samuel y que Dios estaba con Samuel, entonces por eso también esta actitud. Él respondió, sí, es pacífica. Yo creo respiraron y dijeron, bueno, está bien, qué bueno que viniste. Dice, vengo para ofrecer un sacrificio al Señor, purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Después de purificar a Isaí y a sus hijos, los invitó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos llegaron, él vio a Eliab y pensó, ciertamente su ungido está delante del Señor. Es decir, él dijo, este ha de ser. ¿Por qué? Porque lo vio, esto es lo que nos dice la Biblia, lo vio y pensó. Es decir, vio su apariencia y dijo, este ha de ser el ungido. Este ha de ser el elegido por Dios para ser el nuevo rey, por su apariencia física. Pero el Señor dijo a Samuel, y este versículo siguiente es de aliento para todos aquellos que no somos muy agraciados físicamente, pero también va un poco más allá. Fíjate lo que le dijo Dios a Samuel. No mires su apariencia ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Y aquí nos está enseñando dos cosas. Primero, lo que dice obviamente, ¿no? Que está diciendo, oye, yo no soy como ustedes que ven el físico, yo conozco el corazón. Y nos está confirmando que conoce el corazón, porque la Biblia nos dice que Samuel lo vio e inmediatamente pensó, este es. Y hay que recordar que en aquel tiempo las personas creían que con el corazón se pensaba, se razonaba, se tomaban decisiones, se sentía, se sustentaba la vida. También, es decir, el corazón no era solamente como hoy lo pensamos de que pues sirve para sustentar la vida como tal, para estar vivos, sino que ellos en aquel entonces lo veían pues como el cerebro, básicamente, era el corazón, ¿no? De ahí surgen frases como un corazón roto, ¿no? El corazón no es donde se siente como tal, pero pues de ahí vienen estas expresiones y aquí se lo está demostrando Dios. Le dice, yo miro el corazón y te lo estoy demostrando porque te estoy diciendo lo que pensaste, Samuel. Es decir, te lo digo y te lo estoy confirmando. Pero aquí, como digo, es de mucho aliento para aquellos de nosotros que quizá digamos, bueno, pero es que yo no me veo como aquel que va a predicar o yo no tengo la voz como aquel que va a hablar enfrente de todos. Yo no tengo la presencia en el escenario o la gente cuando yo hablo nadie me pone atención y se voltean para otras partes. Y primero aquí déjame decirte que sin duda debemos mejorar estas habilidades porque se pueden mejorar. La oratoria, el hablar en público, el tener cierta presencia, mejor voz, se puede mejorar, ¿no? También por eso hay clases de canto y todo esto. Pero esto nos alienta a que eso no es lo primordial para el Señor. Es decir, el Señor no mira eso para decidir a quién va a utilizar, a quién va a mandar,
a través de quién va a hablar, dice el Señor, eso, o sea, seguramente Dios diría que eso es bueno y qué bueno que aprendas esas cosas, pero no es la razón por la que Dios decide hablar a través de las personas o usarlos como instrumentos y portavoces. Tristemente, hoy en día creemos que sí, sobre todo porque no solamente en el ámbito cristiano, sino en el ámbito en general y sobre todo con las redes sociales también, los que llegan a tener más proyección, llegan a tener más seguidores y tienen más vistas, son aquellos que mejor se desenvuelven frente a una cámara, que mejor hablan, que mejor pueden exponer un tema. Y como digo, pues eso es normal, llama la atención, no tiene como tal algo de malo, pero si tú crees que tú porque no tienes esas habilidades o porque no tienes el mejor celular para que te grabes o que no tienes esa voz o que en tu mente te vas por varios puntos y batallas en explicar algo y dices, por eso yo creo que Dios no me va a usar o yo creo que por eso Dios no me usa, estás muy equivocado. Eso sí está muy mal, pensar eso, porque como nos dice en el libro de Samuel, no mires su apariencia, no mires estas cosas que tienen apariencia de algo, ¿no? Tú podrías escuchar un predicador que es muy elocuente, que tiene sus ideas bien organizadas, que no se traba, que la voz la mantiene, que sabe modularla, hacer todas estas cosas y pensar que es Dios a través de él. Y podría ser, o podría ser que no, podría ser que esta persona simplemente sabe hablar bien, pero la presencia de Dios no está con él. Y no es por algo malo, simplemente decir es que no está con él esta persona, es llamada e invitada a lugares y a congresos y no sé, a eventos, porque tiene muy buena oratoria y la gente llega a confundir de pronto una buena oratoria con la presencia de Dios. Porque dicen, es que mira cómo habla, mira lo elocuente que es. No necesariamente es lo mismo. Ahora, puede haber gente que tenga las dos cosas, que tenga muy buena oratoria y que la presencia de Dios esté con ellos y sea maravilloso. Y también puede estar aquel que no tenga muy buena oratoria, que batalle en hablar, que se le peguen las palabras, pero tenga la presencia de Dios y también va a ser muy bueno. Y es de hecho en personas así donde es más evidente que es de Dios. Porque tú dices, es que el hermano apenas si podía hablar bien y se trababa y empezaba a hablar y lloraba y podrías decir muchos peros y decir, pero cuando hablaba, Dios me tocó el corazón y Dios me habló a través de él, a pesar de cómo hablar. Y es donde más evidente se hace que es Dios a través de esa persona. Entonces, pues es una ventaja. De hecho, si tú sientes que por tu apariencia física, que por algún defecto que tengas, algún defecto fisiológico, de apariencia, que, no sé, algo que tú digas, es que por esto me veo feo, estoy feo, quizá dices tú. Eso no detiene a Dios. Es más, Dios te podría decir, sí, hijo, sí, para el mundo te ves feo, está bien, pero eso no detiene el que te use. ¿Por qué? Porque Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Aquí es donde deberíamos ocuparnos y tristemente, por lo que te platicaba ahorita del contexto en el que vivimos, hay gente que se ocupa de lo que los hombres van a ver y dejan de lado el corazón. Es decir, tienen apariencia de benignidad, de bondad, tienen apariencia de estar cerca de Dios, pero en la intimidad probablemente no sea así. Y su relación con Dios quizás esté un tanto olvidada y lo dejan de lado porque dicen, es que yo puedo con mi habilidad predicar y dar un buen sermón y la gente dice, qué, qué buen sermón, cuánto sabes, pero pocos dirían que se siente la presencia de Dios o que es evidente la presencia de Dios. Entonces, que no te desanime y como digo, no es nada malo el aprender y tratar de mejorar al hablar, por ejemplo, yo hablo muy rápido y se me pegan las palabras y si vas y escuchas los primeros episodios no hablaba como hablo yo, también tiene que ver la costumbre, el que pierdes los nervios y te acostumbras a estar hablando y además te escuchas y tú notas y dices, bueno, tengo que dejar de hablar tan rápido, tengo que dejar espacio entre las palabras, debo usar menos muletillas y otras cosas que yo quisiera cambiar, pero al mismo tiempo digo, bueno, nunca lo voy a hacer perfecto y también es parte de mí. Entonces, si sirve, pues que digan, ah, el que habla bien rápido, ah, bueno, sí, ese sí lo he escuchado. Y es parte de, pero como digo, no es como que deba decir, ah, bueno, entonces yo nunca debo buscar y nunca voy a buscar hablar mejor y abrir más la boca para que se me entienda mejor. No, pues también hay que poner de nuestra parte lo que podamos, pero sabiendo que no somos nosotros. Y esto, como te digo, es lo que vamos a estar viendo también
con David en lo que sigue. Dice el versículo 8, luego Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel, quien dijo, tampoco ha este elegido el Señor. Después Isaí hizo pasar a Sama, y Samuel dijo, tampoco ha este elegido el Señor. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos ante Samuel. Y este dijo a Isaí, el Señor no ha elegido a estos. Obviamente Isaí también pasaba, tenía que ver la edad, pero seguramente decía entre los más grandes de edad, pues entre esos ha de estar, si viene el profeta a elegir a alguien. E igual Samuel, y le pasa a los que él piensa primero que van a ser los más seguros y dice, no, no es ninguno de estos, no es ninguno de los que nosotros creemos que debe ser. El versículo 11 dice, entonces Samuel preguntó a Isaí, ¿son estos todos los jóvenes? Y él respondió, todavía queda el menor, pero aquí que está apacentando las ovejas, es decir, él ni siquiera está aquí. No lo mandé ni a llamar porque no pensé que fuera él. Samuel dijo a Isaí, manda a traerlo, porque no nos sentaremos a comer hasta que él llegue aquí. Es decir, apúrate, porque si tienes hambre, tienes que hacerlo traer. Isaí mandó por él y lo hizo entrar. Era de tez sonrosada, de bellos ojos y de buena presencia. Entonces el Señor dijo, que fíjate, aquí cuando habla de buenos ojos y buena presencia, lo de los ojos es algo que se usa recurrentemente en la Biblia. Esto, por ejemplo, lo puedes ver en el Cantar de los Cantares, donde dice tus ojos son como palomas, ¿no? Y ahí está hablando más allá de la belleza física, está hablando de una paz, quizá, no está muy claro, los teólogos no tienen específicamente claro a qué se refiere, pero se da a entender como que quizá se refiere a su carácter más que nada. Y aquí dice de buena presencia, ¿no? No habla tanto de... Como que busca aquello que, bueno, ¿qué tenía de bonito? Bueno, era de tez sonrosada, de bellos ojos, que puede referirse más allá del color de los ojos, sino a su carácter y de buena presencia. Es decir, no está alabando mucho su físico. Entonces el Señor dijo, levántate y úngelo, porque este es. Este es, o sea, las cosas que él señaló es importante, porque dice que este es, y aquí de nuevo esto debería servirnos de aliento, así empieza la historia de David, siendo el último considerado, el que nadie pensó que pudiera ser el elegido por Dios para llevar a cabo este plan de ser rey. Ni el mismo David andaba ya con las ovejas bien a gusto, seguramente. Por ciertos salmos entendemos que él disfrutaba, y por lo que vamos a ver más adelante, él disfrutaba ser pastor y amaba su trabajo. Ese día, imagínate, David se levantó, fue a pastorear y a estar con sus animalitos feliz, como él lo hacía a diario, a cuidarlos, a amarlos, sabiendo que Dios estaba con él, porque él conocía a Dios desde antes de todo esto. Y él salió un día común y corriente sin saber que Dios tenía preparado para ese día llevar a un hombre de Dios y decirle, tú has sido ungido y serás ungido. Dice luego que Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió, derramó el aceite sobre su cabeza en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor descendió con poder sobre David. Luego Samuel se levantó y regresó a Ramá. Entonces, con esto se nos presenta a a este joven David, el más joven de sus hermanos, que andaba de pastor, y nos enseña a Dios que aquel que nadie consideraba, aquel que diría la gente, nadie lo ve, o sea, nadie lo ve físicamente, pues casi nadie lo ve, porque siempre anda trabajando, y además nadie lo ve en el sentido de que no es considerado como que vaya a hacer algo, porque es el menor de sus hermanos, es el que se les da las tareas que nadie quiere hacer, que no son tan demandantes, porque no requieren tanta responsabilidad. Sin embargo, la Biblia nos va a hablar y nos va a enseñar en el siguiente capítulo por qué Dios lo escoge, porque hasta este punto uno diría, bueno, nos está enseñando algo sobre Dios, que Dios no mira el exterior, que Dios no es como nosotros, que nosotros sin duda vemos el físico, vemos la altura, la fuerza, los músculos, y Dios dice, eso no me importa a mí, porque yo conozco los corazones, y eso es lo que a Dios le importa para la obra que Él quiere hacer. Y entonces, aquí nos habla más de Dios, no nos muestra como tal, pues qué tiene David de especial, pero si nos lo va a mostrar la historia en el siguiente capítulo. Nos vamos a ir a 1 Samuel capítulo 17 y vamos a ver ahí la historia de David y Goliat, pero vamos a ver esto. Yo siento que el texto nos está describiendo que ya nos presentó a David, fue elegido, nos dice Dios, yo conozco su corazón, por eso lo estoy eligiendo a él. No nos muestra algo que nos diga, ok, por eso, sino que lo vamos a ver ahora en el capítulo 17, lo que nos va a hacer decir,
Ya entendí por qué Dios eligió a David y no a sus hermanos, porque nos va a mostrar una historia donde contrasta la actitud y el corazón de los hermanos y el de David. Y vamos a ver que lo que David tenía bastante era fe y confianza en su Dios, el Dios del rey David. Versículo 1 dice, los filisteos reunieron sus tropas para la guerra y se congregaron en Soco, que pertenecía a Judá. Después acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela y dispusieron la batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban a un lado sobre una colina y los israelitas al otro lado sobre otra colina, y el valle estaba entre ellos, es decir, estaban como en alto cada uno, y el valle, o sea, un lugar bajo, estaba entre ellos, que era donde pues se entendía irían a pelear. Entonces de las tropas de los filisteos salió un paladín que se llamaba Goliat de Gat. Este tenía de estatura casi 3 metros. Llevaba un casco de bronce en la cabeza y estaba vestido con una cota de malla de bronce que pesaba 50 kilos. Sobre sus piernas tenía grebas de bronce y entre sus hombros llevaba una jabalina de bronce. El asta de su lanza parecía un rodillo de telar y su punta de hierro pesaba 7 kilos y su escudero iba delante de él. Entonces se detuvo y gritó al ejército de Israel diciendo, ¿para qué salen a disponer la batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él puede luchar conmigo y me vence, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo puedo más que él y lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Y el filisteo añadió, yo desafío hoy al ejército de Israel. Denme un hombre para que luche contra mí. Es decir, básicamente Saúl dice, ¿para qué peleamos entre todos? Que esto se defina entre el hombre más fuerte de nuestro ejército, que soy yo, y el hombre más fuerte que ustedes puedan mandar, y se acabó. ¿Para qué matarnos y hacer una masacre aquí? Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se amedrentaron y tuvieron mucho temor, tuvieron mucho miedo al ver al enemigo, al ver que la apariencia física del enemigo. De nuevo aquí regresamos a este tema de la apariencia y el cómo se veía. Ahora bien, David era un hijo de un hombre efrateo de Belén de Judá que se llamaba Isaí y que tenía 8 hijos. En los días de Saúl este hombre era anciano ya, de edad muy avanzada. Es decir, nos da a entender la historia que desde el momento en que Samuel unge a David a este punto han pasado ya varios años. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido tras Saúl a la guerra. Los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, Abinadab el segundo y Sama el tercero. Los primeros que presenta Isaí a Samuel pensando que sería uno de ellos el ungido. David era el menor, como ya sabíamos. Y mientras los 3 mayores habían ido tras Saúl, David iba y volvía de donde estaba Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén, es decir, para seguir ayudando a su papá. Aquel filisteo se aproximaba por la mañana y por la tarde, presentándose así durante 40 días, que también es significativo el número 40 aquí, pero quiere decir que por 40 días se presentaba 2 veces al día y les decía lo mismo, y obviamente esto alimentaba el ego de Goliat. Decía, pues no vienen porque tienen miedo y no hay ninguno de entre ellos que se atreva a enfrentarme. Isaí dijo a su hijo David, toma ahora para tus hermanos 20 kilos de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos deprisa al campamento donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el jefe de millar. Averigua si tus hermanos están bien y toma alguna prenda de ellos como prueba de que estaban vivos sus hermanos. Saúl y ellos, con todos los hombres de Israel, están en el valle de Ela, combatiendo contra los filisteos. Eso pensaba la gente, pero no estaban combatiendo realmente, estaban atemorizados y no había guerra hasta ese punto. David se levantó muy de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, tomó las cosas y se fue, como Isaí le había mandado. Llegó al círculo del campamento cuando las fuerzas disponían la batalla y daban el grito de guerra. Los israelitas y los filisteos estaban dispuestos, ejército contra ejército, es decir, no podían dejar su lugar tampoco porque pues el otro podía aprovechar y avanzar. Las cosas que David traía las dejó en manos del guarda del equipaje y corrió hacia el ejército. Cuando llegó, saludó a sus hermanos deseándoles paz. Entonces, mientras hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió del ejército de los filisteos y repitió las mismas palabras. La diferencia es que ahora las escuchó David.
Y de nuevo nos repite, ¿no? Todos los hombres de Israel al ver a aquel hombre huían de su presencia y tenían mucho miedo. Los hombres de Israel decían, ¿han visto a ese hombre que ha salido? Él se adelanta para desafiar a Israel, y sucederá que aquel que lo venza, el rey lo enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija y eximirá de tributos a su casa paterna en Israel. Esto le llama la atención a David. Dice, David habló a los que estaban junto a él y preguntó, ¿qué harán por el hombre que vence a este filisteo y quite la afrenta de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? Es decir, a David le sorprende la recompensa porque dice, pero pues ¿quién es este incircunciso? Así es como lo llama, y esto es una manera un tanto despectiva de referirse a aquellos que no eran israelitas, porque acuérdate que los israelitas judíos se tenían que circuncidar a los 8 días de nacidos, desde bebés. Era la marca del pacto que Dios tenía con el pueblo. Y este los ve como menos y dice, pero si este es un incircunciso, este no es parte del pueblo elegido de Dios. ¿Quién es él para atreverse a qué? A desafiar a quiénes? A los escuadrones, pero no cualquier escuadrón, a los escuadrones del Dios viviente. Es decir, lo que los hace especiales no es que ellos sean escuadrones bien entrenados o capacitados, no. Está desafiando a los escuadrones del Dios viviente. Aquí lo que importa es a quién le pertenecen. Y esta es la visión que nos va presentando la Biblia de por qué David fue el elegido. O sea, la visión que él tiene de Dios y el cómo valora las cosas de Dios es lo que lo hace muy diferente, y yo creo que es a lo que está apuntando la Biblia, que nos señala por qué Dios lo elige. La gente le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que lo vence. Es decir, aquí la Biblia en vez de repetir todo, como otras veces sí lo hace, aquí simplemente dice, así, así, y así, así, como diríamos nosotros. Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablar a los hombres. Entonces Eliab se encendió en ira contra David y le preguntó, como diríamos nosotros, se enojó, ¿por qué andas preguntando tú allá? ¿No? Dice, ¿para qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Es decir, yo creo que la preocupación de su hermano también es, tenemos pocas cosas, tú eres el encargado de las ovejas y acá andas, sin saber que su papá lo había mandado. Y le dice, yo conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón. Qué curioso, ¿no? De nuevo, tenemos aquí a un ser humano diciendo, yo conozco tu corazón. Y la Biblia nos está diciendo, no, 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 el que lo conoce es Dios. Entonces aquí sí tenemos un ejemplo de gente que podría hasta conocerte, ser de tu familia, que diga, es que tú eres así, así y así. Pero incluso aunque sean ellos, no por eso tienen la razón. La historia bíblica nos está mostrando a su hermano que le dice, es que tú eres arrogante y tú tienes maldad en tu corazón. Y la Biblia nos está contando y nos está diciendo, no, no es cierto, David no es así, pero aquí está contrastando una y otra vez lo que ven los hombres y lo que conoce Dios. No lo que ve Dios, lo que conoce, porque el hombre ve, pero no conoce, no tiene esa sabiduría y conocimiento que Dios sí tiene. Dice, has descendido para ver la batalla. O sea, como diciendo, yo conozco tu corazón. Y de nuevo, la Biblia dice que el que conoce el corazón es el Señor, no el hombre. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? No fue solo una palabra, decir, yo nomás estoy preguntando, ¿por qué te enojas tanto? Se apartó de él hacia otro y preguntó lo mismo, y la gente le respondió igual que antes. Las palabras que David había dicho fueron oídas y le fueron referidas a Saúl, quien lo hizo venir. Es decir, estas palabras que decía David, le llamaba la atención a la gente. Si mira, este habla con valentía, porque este habla desafiante, este está diciendo, ¿y este quién es? Pues este si no es nadie, este no es ni del pueblo elegido de Dios, ¿por qué le tenemos tanto miedo? Y esa valentía fue reconocida por las personas. Entonces, Saúl manda a traer a David, y David le dice a Saúl, no desmaye el corazón de nadie a causa de él, tu siervo irá y luchará contra este filisteo. Imagínate esta imagen, tienes al rey de esta nación de Israel, que sea como sea, seguía siendo el rey. Imagínate, pues, ataviado en su carpa seguramente muy bonita, de rey, cuidada, no como están los soldados todos apestosos. Y llega David, un joven, mínimo tenía que ser adolescente, quizá ya andaba en sus veintes, pero tenemos a este rey ya experimentado, que ha sufrido y pasado tantas cosas, y llega este joven que pues ya lo conocía a Saúl. En el capítulo anterior vemos que ya tenían interacciones, y llegas, David dice, no se preocupen, no se pongan tristes, ni desmaye su corazón. Por él nadie se agüite, nadie se ponga triste por este incircunciso.
tu siervo irá y luchará contra ese filisteo. Yo creo que todos obviamente se han de haber reído, ¿no? Quizá no en voz alta, porque pues hay que reconocerle la valentía, pero pues sí decir, ay David, este pobre, porque pues no tenía el cuerpo de un soldado todavía. Saúl dijo a David, tú no podrás ir contra este filisteo para luchar contra él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde juventud. De nuevo, la Biblia nos pone este contraste, ¿no? El hombre mirando la apariencia, que pues es algo para nosotros, diremos, pues claro, porque es natural de nosotros. Aquí lo que busca la Biblia es que nuestra reacción sea, claro, pues es que cualquiera diría eso. Exacto, ustedes hombres. O sea, la palabra de Dios tan impresionante y maravillosa que es, ¿no? Casi Dios diciéndonos, exacto, tú eres así. Tú ves lo exterior, pero Dios no, Dios ve más allá y Él conoce y considera más allá. Y esta historia es para recordarnos que a Dios no lo detienen estas cosas. David respondió a Saúl, tu siervo, esto es de aquí donde uno dice, con razón lo escogió el Señor. David le dice a Saúl, tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño, yo salía tras él, lo hería y lo rescataba de su boca. Si se levantaba contra mí este animal, yo lo agarraba por la melena, lo hería y lo mataba. Fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente, de nuevo poniendo el énfasis en que son los escuadrones de Dios. Eso es lo importante. Y David añadió, el Señor, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él me librará de la mano de ese filisteo. Entonces nos deja claro una vez más David, aquí no se trata de mi fuerza, ustedes se burlan quizá. David no era tonto. David seguramente haber dicho, sí, me hacen menos porque me ven joven, porque me ven de este tamaño, que tengo unos brazos no como los de ustedes, que yo no tengo experiencia en la guerra. Pero yo les digo algo, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él es el que me va a librar de la mano de ese filisteo. No los músculos, no mi altura, no mi fuerza, no cómo me veo. El Señor va a ser el que lo va a hacer. Y aquí es donde uno dice, con razón lo eligió el Señor. Por esto lo eligió Dios. Porque Él mismo no pone su énfasis en la apariencia humana. Él mismo no pone su confianza en su fuerza, en su tamaño, y la fuerza y tamaño de los demás no lo desaniman, porque Él sabe y conoce la fuerza de su Dios. Aquí es donde, como digo, decimos, con razón. Por esto lo eligió Dios. La Biblia misma nos dice por qué lo eligió, por esta actitud que Él tenía, por este corazón, por esta fe que Él tenía en su Dios. Es el Señor el que me ha librado y lo hará otra vez. Esa confianza es la que tiene David. Y sabemos, y la Biblia nos da a entender que lo dice de tal manera que los deja pasmados, porque Saúl ya no le dice nada más que ve y que el Señor sea contigo. Es decir, bueno, si tan seguro estás, ve y que como dices, te ayude Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Y luego dice, bien interesante, me gusta mucho, dice, Saúl vistió a David con su propia armadura. Dice, bueno, sí, Dios te va a ayudar, pero vamos a ponerte la armadura y es un gran honor que te pongan mi armadura de rey. Dice que le puso un casco de bronce sobre su cabeza y lo vistió con una cota de malla. Luego David se ciñó la espada de él sobre su ropa e intentó andar porque no estaba acostumbrado. Pues claro que no. Entonces David dijo a Saúl, yo no puedo andar con esto porque no estoy acostumbrado. David se quitó de encima aquellas cosas. Entonces tomó su callado, y aquí de nuevo quiero hacer énfasis, cualquier otra persona hubiera dicho, yo no estoy acostumbrado, pero lo necesito porque necesito protegerme con algo. Pero David tenía tanta confianza en Dios que dice, pues no la necesito, o sea, quizás si me quedara bien me la pongo, pero no estoy acostumbrado y además esto no es lo que me va a salvar, lo que me va a librar es el Señor, no la armadura. Entonces tomó su callado en su mano, que es como un bastón, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en la bolsa pastoril, en el zurrón que llevaba. Y con su honda en su mano, se fue hacia el filisteo. La honda no es como una garrotera, ¿eh? Yo me acuerdo, yo de niño cuando escuchaba esta historia, me imaginaba a David con una garrotera acá como la del Chavo del Ocho. Pero no, de hecho puedes buscar y te animo a que busques en YouTube videos modernos de gente usando una honda. Y vas a ver de por qué con razón David le dio a Goliat y cayó,
porque es gente que es una onda de cuero, obviamente, y le dan muchas vueltas y ellos empiezan a dar vueltas y sueltan la onda y sale la piedra a una velocidad impresionante que se escucha hasta el sonido de la piedra cruzando por el espacio y golpea algo y es un sonido tremendo. Es decir, tú dices, si me dan una de esas, me hacen un agujero incluso en alguna parte blanda del cuerpo. A eso es a lo que se estaba refiriendo la Biblia, no una garrotera como la del Chavo del Ocho, como me imaginaba yo de niño. Decía que, bueno, llega David con su onda, sus piedras, todo. El filisteo venía acercándose a David, precedido de su escudero, como sabemos. Entonces eran dos los que venían. Cuando el filisteo miró y vio a David, de nuevo esta idea y este tema de vio la apariencia de David. El hombre viendo la apariencia y que al ver la apariencia su mente va y hace ciertas conclusiones. Lo tuvo en poco, porque era un joven de tez sonrosada y de hermoso semblante, es decir, se veía bonito. Entonces, él, un hombre experto en la guerra desde su juventud, como dice la Biblia, lo ve y dice, anda, este pobre, si este se ve niño bien, este se ve niño cuidadito, que nunca ha hecho nada, se ve bonito. Y lo tuvo en menos, lo tuvo en poco. Y el filisteo preguntó a David, ¿acaso soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? Porque trae su bastón, acuérdate, su callado. Pero le dice, ¿a poco soy yo un perro? Se pone hasta a bromear, es decir, no se lo toma en serio. Le dice, ¿a poco soy un perro ya para que vengas a querer darme de bastonazos? El filisteo maldijo a David por sus dioses. De nuevo aquí entonces entra este aspecto de la guerra espiritual, donde tenemos a David que confía en su Dios y este que maldice en nombre de sus dioses. Detrás de esto siempre hay algo espiritual. También el filisteo dijo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a los animales del campo. Es decir, acércate y te voy a despedazar y aquí va a quedar regada tu carne y tu sangre. Entonces David dijo al filisteo, de nuevo pon atención, tenemos todos estos personajes que se fijan en lo exterior y cómo se burlan y cómo toman en menos a David. Pero la Biblia nos sigue dando razones de por qué Dios escoge a David. Dice David, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. En tu versión quizá diga, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales del campo. Es decir, tú dices que tú vas a dar mi carne a los animales, pero yo te digo que yo voy a hacer que todo tu ejército sea comido por los animales. O sea, está, esta es la confianza que uno diría, ay, yo no sé si confiaría, o sea, esa fe de decir esto que no he visto que pase, ni hay señal de que vaya a pasar, lo estoy declarando antes de que pase. ¿Por qué? Por una confianza. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. También todos estos congregados sabrán que el Señor no libra con espada ni con lanza. Del Señor es la batalla, y Él te entregará en nuestra mano. Y aquí vemos tantas cosas de David, ese sentido de liderazgo, de decir, yo vengo, pero yo sé que estoy representando al país, al pueblo, al ejército. Es decir, David no era arrogante para decir soy yo y estos son unos cobardes, no, no. Yo vengo representándolos, sí, tú los verás temblando y todo, pero yo vengo representándolos porque ellos le pertenecen al Dios vivo. Y en todo este discursito que vemos de David, digo discursito por lo corto, si te fijas, el énfasis está en su Dios. Yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Es decir, le dice Goliat, tú no sabes lo que has hecho. Tú piensas que nos ves aquí bien pequeños porque eran más cortos de estatura, eran más chaparritos. Dice, tú nos ves aquí como si no somos nada, te estás burlando de mi apariencia. Pero Goliat entiende que tú has desafiado a Dios. Eso es lo que debería tenerle miedo Goliat. Y David lo entiende. Dice, el Señor te entregará hoy en mi mano. No dice, y luego dice, y yo te venceré. Pero dice, si te venzo es porque Dios te está entregando en mi mano. Aquí lo que vemos es que David pone primero a Dios.
y reconoce que es Dios el que hace la obra, que es Dios el que hará todo, que sí, él tendrá cierta habilidad y que él tiene la valentía de ir, pero si tiene valentía es por Dios, y si tiene seguridad es por Dios, porque él no sabe lo que está haciendo Goliat. Y él viene como representante de este Dios vivo, que él sabe que lo va a respaldar. ¿Por qué no? No es porque se pelearan por una pelea de terrenos o porque le robó a sus animales o le robó de su campo. No, no, no. David entiende la gravedad de lo que está sucediendo. David entendía que en estas situaciones Dios respaldaba a su pueblo y él confiaba en Dios. Dice, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y también todos estos que están aquí viéndonos y que tenemos público y parece un estadio de gente rodeándonos, ellos sabrán que el Señor no libra con espada ni con lanza. ¿Qué diría Goliat? ¿A qué te refieres con que no libra con espada ni con lanza? Es decir, Él no libra con las herramientas que tú piensas que más pueden hacer daño o que tienen más poder. Básicamente diciendo, no te la esperas, Goliat. No te esperas con qué nos va a librar Dios, ¿verdad? Y dice, del Señor es la batalla. No solamente la victoria, la batalla, Goliat. Él te entregará en nuestras manos. Yo ahí, o nosotros escuchando eso, conociendo a Dios, temblaríamos, pero seguramente él solamente se burló, aunque al verlo escuchado con esta seguridad, quizá Goliat dijo, pues ¿quién es este? Dice, aconteció que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando al encuentro de David, este se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo. Imagínate, Goliat se levanta y empieza a caminar hacia él confiado, sabiendo y confiando en su fuerza, en su apariencia, en sus armas, sus herramientas de muerte. Y David podría haberse quedado parado y esperarlo. David sale corriendo hacia él. Él no espera. Esto demuestra de nuevo una confianza de lo que va a hacer y en nombre de quién lo está haciendo. Y sale corriendo contra él. Entonces David metió su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la arrojó con la honda. Imagínate, David dándole vuelta, agarrando fuerza y hiriendo al filisteo en la frente. Fíjate, hiriendo, no lo mató con eso. La piedra quedó clavada en su frente y este cayó de bruces en tierra. Uno diría, vaya habilidad que tenía David. No es la habilidad de David, porque David iba corriendo, saca todo esto, o sea, él confiaba. Decía, yo voy a hacer lo mejor posible, pero el que va a dirigir la piedra es Dios. Y yo creo por eso nos hace énfasis, tanto no quedó clavada en su frente, fue exacta. Fue un trabajo conjunto de David y de Dios, el hombre y Dios, como lo hemos visto que Dios quiere hacerlo desde Génesis, diciendo vamos a trabajar juntos, y Dios aquí encuentra una herramienta que está dispuesta y le dice vamos a trabajar juntos, Señor. Eso es lo que busca Dios y es lo que encuentra en David. Yo te quería preguntar y te querría preguntar el día de hoy si tú eres una herramienta dispuesta para Dios. Si le dices, vamos Señor, vamos a hacerlo. Así como lo hizo David. Entonces David metió su mano, bueno, esto ya lo leímos. Dice, la piedra quedó clavada en su frente y este cayó de bruces en tierra. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra. Si tú piensas que David mató a David mató a Goliat con la piedra, estás muy equivocado. Dice, lo mató sin tener espada en su mano. No tenía espada. Pero David corrió, se puso sobre el filisteo y tomando la espada de éste, la sacó de su vaina y lo mató cortándole la cabeza con ella. Es decir, diríamos que quedó medio muerto. Y Goliat le dijo, acábame de matar, ¿para qué me dejas herido? Esa podría ser la canción de Goliat. Y David tal cual va, agarra la propia espada de Goliat. Es decir, David llegó sin espada, es lo que dice. Él lo mató sin tener espada en su mano. Eso fue el último golpe. Y aquello y esto es algo poético de cierta manera, no poético en el que no pasó, sino poético en cómo sucede, que el arma en la que confiaba Goliat, en una de las armas que confiaba Goliat, y en la que pone mucho énfasis la Biblia al describirla, su tamaño, su peso, esta arma que para él era con lo que podría destruir, termina siendo su propia destrucción y aquello que lo mata. Aquello en lo que él tanto confiaba, esta es la manera de la Biblia de decirnos, aquello en lo que él tanto confiaba y que no era Dios, lo acabó matando. Querrá Dios que no nos pase eso a nosotros, que confiemos tanto en otra cosa que no es Dios y eso nos termine llevando a la perdición. Cuando los filisteos vieron muerto a su héroe,
huyeron. Entonces los hombres de Israel y de Judá se levantaron gritando y persiguieron a los filisteos y se cumplió lo que dijo David. Pero para ir terminando, quiero poner énfasis en esto cuando dice, cuando los filisteos vieron muerto a su héroe, huyeron. Y es la reacción natural. Es lo que se esperaría, ¿no? Decir, este hombre que nos parecía lo máximo y que era nuestra mayor esperanza, ha caído. Tenemos que huir. Y como te digo, es lo natural. Y es tan natural que lo vemos otras veces suceder. Y seguramente lo has visto tú en tu propio contexto, quizá en la escuela, en un jefe. Digo, esto se podría haber reflejado quizá como en un lugar de trabajo donde hay uno de los trabajadores, es el más abierto, el que más expresa las quejas que representan el sentir de otros trabajadores y de pronto por eso mismo es despedido y al ser el despedido el resto de trabajadores dice mejor no decimos nada y nos quedamos callados. Digo, sería otra versión de esto en nuestro contexto, quizá. Por eso te digo que probablemente ya lo has visto y es algo natural que suceda. Pero ¿sabes dónde más lo vemos? Aquí mismo en la Biblia. ¿Qué te parece si cambiamos unas palabras y dijera, cuando los discípulos vieron apresado a su héroe, huyeron? Algo similar a lo que pasa la noche que Jesús es arrestado y pareciera que es derrotado. Ni se diga cuando fue crucificado. Cuando los discípulos escucharon de la muerte de su héroe, de su líder, se quedaron escondidos porque ellos ya habían oído desde antes. Jesús mismo lo llegó a decir antes de que pasara. Dice, golpean al pastor y las ovejas huirán. Pero lo importante, como te digo, así como David ponía énfasis en su Dios, es que aunque quizá los discípulos en algún momento sí vivieron algo similar, que al ver a su héroe, a su líder, ser apresado y llevado, huyeron ellos. Pero para nosotros la historia no se queda ahí. Nuestro héroe, nuestro Salvador, no quedó muerto, resucitó. Y aquí también, antes en lo que leíamos, no sé si te pasó, pero en lo que leíamos antes de las palabras de David, cuando David en el versículo 34 en adelante dice, tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño, yo salía tras él, lo hería y la rescataba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo lo agarraba por la melena, lo hería y lo mataba. Fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Al escuchar eso, bueno, al leerlo, a mí, no sé a ti, pero a mí se viene a la mente las palabras de Jesús que dice, yo soy el buen pastor. Yo doy mi vida por mis ovejas. Dice, el ladrón viene a matar y robar y destruir. Aquel que no es el pastor huye. Dice, pero yo no. Yo, yo doy mi vida por mis ovejas. Ellas me conocen. Ellas escuchan mi voz y la reconocen. Entonces yo leo esto es el versículo 34 y 35 y casi pudiera escuchar los ecos de Jesús diciendo, yo soy el buen pastor. Si te parece que David es buen pastor, uno diría, Jesús es el mayor, el David mayor, el pastor mayor. Es mayor que David, es un mejor pastor que David. Pero si nos impresiona este carácter de David, dirían, qué buen pastor era David. Podemos hacer eco de las palabras de Jesús cuando dice, si se pierde una de mis ovejas, yo voy y la busco, y la encuentro y la traigo de vuelta, porque yo soy un buen pastor. Yo doy mi vida por ellas. Y es entonces cuando al leer esta historia, en vez de querer ponerme a mí en la historia y querer decir, sí, yo soy David y tengo que derrotar a mis gigantes, yo lo que pienso es, yo quiero conocer así al Dios de David. Yo quiero conocer de esta manera y tener la confianza y la fe que tenía David en su Dios, que también es mi Dios. El mismo Dios que libró a David y le entregó a Goliat y que hizo que las palabras que David proclamó en fe, Dios las respaldó
y que ese es el Dios que tenemos. Yo quiero conocerlo así. Yo quiero conocer al Dios del rey David. Porque el Señor también, acuérdate que lo conocía a David desde antes de que fuera el rey David. Y esto es lo hermoso del Señor también. Digo, tantas cosas. Yo siempre digo que lo hermoso que puedo ver aquí, para ser más específico, es que ya después la gente, después de esto, vitoreaba a David y lo reconocía y lo celebraba y lo amaba y lo quería como rey. Pero el Señor vio a David cuando estaba solo. El Señor vio a David cuando nadie más lo veía. Y lo vio de estar con él y lo vio de reconocerlo y decir, este es un hombre conforme a mi corazón. Y aquí tenemos la explicación del por qué dice la Biblia que Dios lo eligió. Porque independientemente de cómo se viera, de su apariencia, de su estatura, de su fuerza, de si se veía como niño bonito o no, esta actitud que se ve reflejada en sus palabras fue la razón por la que el Señor lo eligió, porque Él conocía su corazón. Te animo a preguntarte esta semana qué está en tu corazón. ¿Qué ve Dios? Quizá en esta etapa de tu vida que tú sientes que nadie te ve, que nadie te reconoce, que nadie identifica esas cosas que tú tienes que son muy buenas, que nadie valora lo que tú haces, que nadie valora tu esfuerzo, quizá tus habilidades, tu carácter, que tú crees y sabes que es muy bueno. Pero ¿será que sí es y Dios lo está viendo? ¿O será que estás esperando tener el reconocimiento de la gente para entonces ser más dedicado, para entonces mejorar, para entonces cambiar tu carácter, para entonces tratar de tener más fe y buscar más a Dios? Tristemente muchos de nosotros eso hacemos. No sé si alguna vez te haya tocado predicar o dar algún mensaje en tu iglesia, en algún grupo de jóvenes, en algún lugar. Tristemente lo que pasa muchas veces es que la gente, hasta que no les piden hacer y compartir un mensaje, hasta entonces se ponen a estudiar la Biblia y hasta entonces se ponen a dedicar más tiempo en la oración, hasta entonces ayunan, hasta entonces le dedican más tiempo a Dios porque se ven en la necesidad, pero antes no. Y el ejemplo que sí nos deja David es ser nosotros y buscar ser estos hombres de fe con el corazón correcto, con un buen corazón, trabajado, confiado en Dios, que tiene fe en Dios, aun cuando nadie lo ve. Te invito a caminar en el Espíritu, y esto también es exhortación para mí. Te invito a caminar en el Espíritu, sobre todo cuando nadie te ve. Cuando todos te ven y cuando te escuchan y tienes los ojos de todos frente a ti, es más fácil hacerlo. Te animo a caminar en el Espíritu y buscar tener este corazón cuando nadie te ve. Será entonces que conozcamos de esta manera al Dios del Rey David. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.